¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí juntos una vez más. Esta es la séptima y última sesión de nuestra clase de escuela dominical. La vamos a dedicar, o la hemos dedicado más bien, al estudio de la doctrina de la santificación. Y hoy será la última sesión. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú has sido con nosotros en las sesiones anteriores. Y te pedimos, Señor, por los oyentes, cada uno de ellos en sus casas, con sus familias, donde quiera que se encuentren escuchando esta transmisión. Sé con nosotros y sé con ellos. Y gracias por el privilegio de servirte. Bendícenos, abre nuestras mentes, haz que aprendamos y apliquemos lo que aprendemos de tu palabra, porque te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Muy bien. Como decía, hemos estado estudiando la doctrina de la santificación. Es la lección número 11 en nuestros cuadernos de estudio. Usted seguramente tiene ya este cuadernito. Y nos encontramos en la página 18, por si acaso quiere usted seguir ahí. Hemos estado hablando acerca del propósito de la disciplina que Dios aplica a nuestras vidas como uno de los medios para alcanzar nuestra santificación. Es decir, Dios nos disciplina, nos separamos de aquello que provocó la disciplina y nos acercamos más al Señor. Ese sería el propósito. Hemos estado viendo la pregunta número 24, que ya la terminamos la semana anterior. En esa pregunta se nos dice que con base en el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11, que ahí se contrastan las formas y propósitos de la disciplina. Y ahí es donde dice, cierto que nuestros padres lo hacían esto, pero Dios hace esto, y nuestros padres lo hacían por aquello, pero Dios lo hace por esto. Ya lo vimos, usted lo tiene ahí en sus notas, y si no, lo tiene en la grabación de la sesión anterior. Así que, considerando ese punto ya suficientemente comentado, vayamos entonces a la siguiente pregunta de nuestro cuaderno, la pregunta número 25, que es una pregunta interesante. Le voy a pedir que le pongamos mucha atención a ella. Dice así: lea usted Hebreos 12:11 y medite detenidamente en su contenido. Bueno, es una buena parte. Y luego dice, después conteste la siguiente pregunta. Aquí viene lo bueno. ¿Cuál es la razón principal por la que un padre disciplina a sus hijos? Nada más como antecedente leamos el versículo 11 de Hebreos 12, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Meditamos un poco en ese pasaje. Realmente cuando estamos leyendo la palabra de Dios debemos dedicarle bastante más tiempo a la reflexión personal, a las preguntas, a darle seguimiento a los conceptos. Es como aprendemos acerca de la palabra de Dios. Pero ahorita vamos a suponer que ya meditamos bastante y vamos a enfrentar la pregunta. Y la pregunta dice muy claramente: ¿cuál es la razón principal por la que un padre disciplina a sus hijos? Así que, a ver, yo les digo a ustedes, padres de familia que están presenciando esta transmisión, ¿por qué disciplinan ustedes a sus hijos? Casi me puedo imaginar a algunos de ustedes diciendo, pues, para que se porten bien, o porque se portan mal, o para que aprendan, o para que... A lo mejor deberíamos preguntarle también a los hijos, ¿no? Sería una buena cosa, sobre todo si ya están grandes. ¿Por qué crees tú que tu papá o tu mamá te disciplinan?
pero tal vez encontraríamos algunas respuestas que nos sorprenderían y de momento no estamos dirigiéndonos hacia ese objetivo. En este momento estamos interesados en entender el tema desde el punto de vista de los padres. ¿Cuál es la razón principal por la que un padre disciplina a sus hijos? Un padre o una madre. ¿Usted qué dice? Yo creo que si a mí me preguntaran, pues yo diría, pues porque para que se porten bien, simplemente. Y podríamos iniciar un diálogo muy interesante ahí. Pero yo creo que antes de responder a esa pregunta en forma específica, yo quiero decirle a todos los padres de familia que una de las tareas más importantes que nosotros tenemos como padres es justamente esta, la de aprender a disciplinar a nuestros hijos. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo aprender a azotar, no. No estoy diciendo aprender a castigar, no. A disciplinar. La disciplina puede tener diversas connotaciones. Y nosotros como padres necesitamos aprender. Necesitamos aprender a ponerles límites a los hijos a fin de que ellos aprendan a tomar decisiones. Si yo le digo a mi hijo, tú puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer, ahí está el límite. Y encima de eso le digo, y el día que tú hagas eso, va a pasar esto. La consecuencia para ti va a ser desagradable. ¿Eso es lo que quieres? Adelante. Obviamente, de esa manera el hijo aprende, la hija aprende que ya está puesto el límite y está anunciada la disciplina. Y la consecuencia es determinada por el hijo mismo. Si se comporta de manera X, no hay disciplina, todo está bien, al contrario, hay recompensa. Si se comporta de la manera Y, pues va para que se vaya preparando para recibir la disciplina, porque la consecuencia siempre producirá un resultado y él tiene la clave para determinar ese resultado. Eso es lo que llamamos la disciplina en el hogar. La mayor parte de nosotros como padres la aprendemos en forma intuitiva. Nadie se prepara para eso porque todos los padres pensamos que con nuestros hijos nunca vamos a tener problemas de disciplina porque nuestros hijos son precisamente eso, nuestros hijos. Ahora, abundando un poquito en esto, yo creo que cuando estamos tratando nosotros de estructurar o de establecer un programa de disciplina o de límites, hay varias características a tomar en cuenta. La primera de ellas es el amor. Nosotros necesitamos entender y nunca olvidar que pase lo que pase, los límites y las reglas y aún la imposición de disciplina, el ejercicio de esta, deben establecerse y ejecutarse con amor. No creo que tenga que abundar mucho en eso porque sería tanto como exhortar a los padres a amar a los hijos, que es una cosa que es natural, totalmente natural. Los padres debemos amar a los hijos, son nuestra descendencia. Así que primer concepto, amor. En segundo lugar, al amor tenemos que agregar respeto. El respeto es una cosa muy importante y nosotros siempre debemos respetar a nuestros hijos y debemos mostrarles ese respeto a través de nuestro comportamiento para con ellos. No me estoy refiriendo a que les hablemos de usted o les pidamos permiso. No. Estoy hablando de respetarlos como personas. Y la razón de esto es que ellos, al sentirse y al ver que son respetados, ellos se supone que deben aprender a respetar a los demás, tanto a los padres como a las demás personas y a ellos mismos también. Amor y respeto. Tercer lugar, los padres nunca debemos olvidar que somos el ejemplo para nuestros hijos. Siempre hemos dicho que en todo momento los hijos están aprendiendo de los padres. ¿Cuántas veces he escuchado yo a personas mayores, adultas, decir, yo me acuerdo que mi padre o yo me acuerdo que mi madre? Y esto habla de una responsabilidad muy importante que tenemos, que es la de ser un modelo positivo para nuestros hijos. Porque estamos enseñando. Si no enseñamos con la palabra, estamos enseñando con el ejemplo.
con la conducta, con lo que hacemos y con lo que no hacemos en un momento dado. Y si nosotros somos un buen ejemplo, los hijos van a resultar un buen ejemplo. De tal palo, tal astilla. De tal hijo, tal padre, de tal hijo. Y para no hacer mucha larga la lista, amor, respeto, ejemplo positivo, yo diría el cuarto elemento sería aquí la consistencia. Cuando se establecen reglas en el hogar, estas reglas deben hacerse cumplir desde el primer día. Sí, así como las leyes en el gobierno, ¿eh? Esta ley se promulga ahorita y empieza a surtir efectos a partir de tal. Es que yo no sabía, bueno, pues la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento. Claro, en el caso nuestro tenemos que decirles a los hijos. Y no hay que publicarlo, ni mucho menos, ni darle, no, simplemente a partir de este momento uno puede decir, o a partir de mañana, esto es lo que vamos a hacer. Y de esa manera, ellos saben. Y si no pasa esto, entonces va a pasar esto. Ah, caray. Inmediatamente ahí Juanito, ¿verdad? O Pepito, para probar al padre o a la madre, justamente hizo lo que no debía haber hecho, o lo que se le había dicho que no hiciera. Ni modo que salgamos con que, ay Juanito, bueno, te voy a dar una extensión, a partir de ya, te la voy a pasar esta, pero la próxima, ¿saben qué? Mal. Equivocación. Juanito va a entender que puede probar y puede empujar los límites. Lo siento mucho, pero hay que ser consistente. Tú ya lo sabías, te lo dije, lo hiciste, así es que aquí te va. Los hijos necesitan estructuras, necesitan reglas claras, necesitan saber de antemano las consecuencias de sus actos. Y ellos aprecian eso, por supuesto. Pero todo esto debe hacerse, como dijimos anteriormente, en un ambiente de amor y de respeto. Cuando nosotros como padres actuamos de esa manera, transmitimos a nuestros hijos seguridad y tranquilidad. La consistencia de respaldar nuestras palabras con acciones tiene siempre un efecto positivo y nuestros hijos aprenden a conducirse correcta y sabiamente. Ahora, dicen, bueno, ¿y a poco usted, hermano, sus hijos? No, mis hijos no son perfectos. Nunca fueron perfectos, ni no lo son ahorita tampoco. ¿Y a poco usted tuvo que disciplinarlos? Tuve que disciplinarlos. Mis hijos les pueden dar narraciones, experiencias, tal vez unos más que otros, de aquellas sesiones y de aquellas consecuencias y de aquellas pérdidas de privilegios y de aquellas reglas que teníamos y había que cumplirlas. Había una regla que teníamos en casa y esta era: nosotros tenemos que salir de casa a tal hora porque yo soy el pastor de la iglesia y yo tengo que dar un buen ejemplo de estar temprano en el culto. Y mañana salimos a tal hora y el que no esté listo se queda. Ahora nos llevamos todo el día porque nuestras actividades son corridas. Así es que los hijos pequeños pues obviamente no querían quedarse solos y nosotros tampoco queríamos dejarlos, pero si hubiera sido necesario, una ocasión se estaba pasando el plazo y ya estaba yo en el carro con el claxon a todo lo que daba. Sale mi esposa con uno y bien sale el otro. Y el otro no viene. Meto yo el cambio. Estoy empezando a punto de arrancarme, ¿verdad? Y pensando mi familia, ¿lo va a dejar? ¿No lo va a dejar? Y en eso va saliendo uno de mis hijos, ¿verdad? Todavía fajándose los pantalones y sin peinar y con todo esfajado. Se sienta en el auto al final enojado y dice: bueno, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué tanta prisa si empieza hasta tales horas? Porque la regla dice que de aquí salimos a tales horas y ya son tales horas. Bueno, fue un detalle, ¿verdad? Que no pretendía tener mucha permanencia, pero es algo que recordamos y mis hijos lo recuerdan desde entonces. Pero volvamos a nuestro tema. El tema es la disciplina que Dios nos aplica a nosotros. Acuérdense, estamos dentro del tema de la santificación. Y estamos hablando de que la disciplina, pues es para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que nos comportemos. Así que, en este tema de la disciplina que Dios aplica a nosotros, vemos cómo esos principios que le acabo de dar, amor, respeto, ejemplo, consistencia,
Es lo mismo que Dios nos muestra en la palabra de Dios. Esos principios y muchos más surgen de la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocerla, leerla, meditar en ella, etc. Los padres a veces fracasamos en la imposición de la disciplina. Y a veces de veras, no sabemos qué hacer. Llegamos a desesperar. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo diría la primera es pedir ayuda a Dios, pedir su dirección. Algo estamos haciendo mal. Si Dios nos dirige a pedir ayuda a una persona de respeto en nuestra iglesia, a una persona de buena fama, de madurez espiritual, o algún profesional de la salud, qué sé yo, pues hagámoslo. Pero el primero es el Señor, porque Él nos quiere ayudar y nos puede ayudar. Pero cuando se trata de la disciplina que Dios impone a nosotros y nosotros no respondemos, Dios no tiene que andarle pidiendo ayuda a nadie. Al contrario, simplemente Él deja que surjan las consecuencias. Y créanme que las consecuencias no son muy agradables, no son muy disfrutables. Yo decía a una persona recientemente, hablando de la conducta, le decía yo, nada más recuerda esto. Todo lo que hagas trae consecuencias. Hablando de la vida espiritual. Y tú te comportas de esta manera y Dios te va a bendecir. No hay manera en que no te bendiga. Estás siendo obediente. Pero tú te brincas las trancas y prepárate, porque el Señor te va a disciplinar. De una forma u otra. Yo no te puedo anunciar la forma en la que lo va a hacer, pero así es como lo va a hacer. Y si a la primera no entendemos, viene el golpe. Muy bien, tienes una segunda oportunidad. Y la vuelves a desaprovechar. Viene otra vez la consecuencia más difícil, más dura todavía. La vuelves a desaprovechar. Ahora, Dios no te va a dar por perdido. En las relaciones humanas, a veces, cuando ya me las has hecho muchas veces, mira, ¿sabes qué? Ahí nos ven. Pero Dios no hace eso con sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Así es que Él sigue duro y duro y duro hasta que puede llegar a las consecuencias finales. No arriesguemos eso. Ahora, estamos con la pregunta, ¿cuál es la razón principal por la que los padres disciplinamos a los hijos? Y la respuesta que nos sugiere el cuaderno nos dice, página 18, mediación, la razón principal es la de mantenerlos en el camino de la verdad, de la honestidad, del respeto y de la obediencia a Dios, a los padres y a las autoridades. No podemos extendernos mucho en las respuestas del cuaderno porque llevaría muchas páginas, pero yo creo que la respuesta es bastante completa. Mantenerlos en el camino de la verdad, de la honestidad, del respeto y la obediencia a Dios, a los padres y a las autoridades. Y luego continúa diciendo el cuaderno. Por supuesto, dice, el versículo bajo estudio comienza diciendo, fíjese bien, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Si usted hace un poquito de memoria y recuerda alguna ocasión en la que sus padres lo disciplinaron, o sus maestros, va a ser difícil. Yo tuve un maestro allá en los años prehistóricos, en tercer año, que este maestro era de los que decían, y usaba una vara, y decía que él le daba a los alumnos a calzón quitado, decía la expresión esa. Tenemos un patio ahí en el centro, los salones todos alrededor de ese patio, sonaba la campana, y más vale que estuviéramos ya cerca de la puerta. Él se paraba junto a la puerta con esa vara, y cuando empezábamos a llegar, y llegaban algunos tarde, pácatelas el balazo. Estoy seguro que hoy en día dicen, que eso fue una prehistoria. Pues sí, fue prehistoria, estoy hablando de los años 50. Y en alguna ocasión ese maestro castigó a un compañero mío del mismo salón, lo mandó al centro del patio a cargar unas piedras. Ay, qué pesadas piedras, tampoco no puedo y no sé qué. Bueno, esas piedras tienen que estar así. Y no podía descansar. Obviamente usted sabe lo que es eso.
a los 15, 20 minutos, y el solazo ahí. Estaba hablando de una escuela allá cerca del Golfo de México, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es inhumano eso ya no se ve hoy en día. Pero uno aprendió con ese maestro, más vale que tengas cuidado. Y dice el apunte, es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento en que acontece, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pues, ¿a quién le gusta ser disciplinado? Pero luego dice el párrafo en la página 18, al final, dice, por supuesto que no. El propósito de la disciplina no es el de impartir placer, sino el de impartir dolor. Y los creyentes somos tan sensibles al dolor como cualquier otra persona. Somos seres humanos. Si bien la religión no nos hace insensibles al dolor, su práctica fiel produce en nosotros dos cosas. Muy bien. Estamos hablando de que la disciplina duele, pero que la disciplina tiene un propósito. Y aquí el cuaderno nos dice que produce en nosotros dos cosas. La primera, nos capacita para soportar el dolor de la disciplina sin quejarnos. Algunos somos muy hombres, ¿verdad? Y cuando nos van a disciplinar, le decimos al papá o a la mamá, tú pégale al cabo aquí, que no sé qué, y pégale. Y a veces hasta nos burlamos, es todo lo que puedes hacer, pégale más fuerte al cabo, no me vas a hacer llorar. Si lo que quieres es que llore, no me vas a hacer llorar. Y claro, el que llora es el padre o la madre. Pero tiene que disciplinar. Pero dice, nos capacita para soportar el dolor de la disciplina sin quejarnos. Es decir, con esto el versículo nos está diciendo que debemos aprender que la disciplina que viene de Dios es algo que necesitamos, que nosotros como creyentes estamos pidiendo a gritos casi, como dice la expresión. Es algo que necesitamos para poder enfrentar el mañana con más éxito. Permítame compartir con usted una ilustración de cómo los cristianos a veces pedimos la disciplina a gritos. En el caso humano de los padres, en el caso bíblico de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo era niño, estamos hablando de hace muchos años, algunos veranos, nosotros vivíamos en Ciudad Madero, y algunos veranos papá nos mandaba a mamá y a todos los chilpayates a Cadereyta a pasar unos días en la casa de los abuelos maternos. A veces era una manera de él de seguir trabajando con libertad, a veces era una manera de apoyarse en la cosa económica, en fin, no quiero elucubrar demasiado. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos en Cadereyta, yo, pues, ¿qué les diré? No era muy grande, 7, 8 años tal vez. Y era medio abusivo con mis hermanos menores, por razones que no viene al caso ahorita mencionar. Obviamente cuando yo despojaba a uno de mis hermanos o hermanas menores de algo, o los empujaba, o los maltrataba, o me burlaba de ellos se quejaban con mi madre o con mis abuelos, con mi abuela básicamente. Mi abuelo casi no se metía para nada. Obviamente mi madre o mi abuela materna nos regañaban y todo eso, pero no nos pegaban. Así que, pues el regaño como quiera, ¿no? Y mis hermanos se quedaban con la idea de que yo de alguna forma me había salido con la mía, como dice el dicho, y que ellos habían pagado el pato. Y eso no les gustaba. Vamos a suponer que les hubiera yo despojado de un juguete. Lo que sea. Lo que sucedía, o alguna vez sucedió, y la lección la tengo bien grabada, es que por estar yo jugando y maltratando y abusando de lo que le había quitado a mi hermano o hermana, se me rompió. O tal vez yo lo había empujado a él y luego yo, sin darme cuenta, me caí y me lastimé. Y comenzaba a lamentarme si se me había roto el papalote o el trompo o el valero, qué sé yo, o si me había golpeado al caer. Y comenzaba yo a quejarme y a pedir pues piedad de mi abuelo o de mi madre. Y me acuerdo que mi abuelita tenía una frase, y casi todos los viejos la tienen, ¿verdad? Casi todos la conocemos. Decía,
Ya ves, Dios castiga, ¿se acuerdan? Sin palo y sin cuarta. Es decir, yo no te tuve que tocar. Yo no tuve que bajar el cinturón ahí del gancho donde estaba. Yo no tuve que buscar una vara para darte. No, no, no. Diosito te castigó. No sé si todos los jóvenes de la actualidad entiendan bien ese dicho. Dios castiga sin palo y sin cuarta. Pero si no lo entienden, más vale que lo aprendan antes de que lo averigüen en carne propia. Esa era una forma en la que yo digo hoy que casi estaba yo pidiendo a gritos la disciplina de Dios. No conscientemente, por supuesto. Pero a veces los cristianos, conscientemente, o tal vez inconscientemente, estamos pidiendo a gritos la disciplina de Dios. Y dice el apunte que esta disciplina de Dios, dice, nos capacita para dos cosas. La primera, para soportar el dolor de la disciplina sin quejarnos. Cuando Dios nos esté disciplinando y nos demos cuenta de por qué, ¿sabe qué? Calle boca, aprenda la lección, reflexione, piense, medite y pregúntese, ¿cuál es la razón por la que Dios está haciendo esto en mi vida? Y si usted pregunta y es honesto, va a encontrar la respuesta. Pero hay un segundo resultado que es producido por esa disciplina de Dios, dice el cuaderno número 2. De alguna manera hace que esa aflicción después, y esa palabra es muy importante, después se convierta en una bendición. De alguna forma Dios lo hace. Yo quisiera preguntarle en este momento y hacerlo reflexionar sobre esto. ¿Qué acción disciplinaria formativa, porque la disciplina es para ir formando, qué acción disciplinaria formativa ejerció Dios con usted en algún tiempo pasado que ahora que usted ya es mayor le ha traído madurez, sabiduría, satisfacción, gozo? Es decir, en los 20 o 30 o 40 o 50 años de su vida seguramente usted ha tenido un ejemplo de la disciplina formativa de Dios. Dios le dijo, no, porque yo quiero que tú seas así y eso no está ayudando. Así es que ahí te voy. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿O en qué forma actuó en su medio? En la casa, en la iglesia, en la escuela, en el patio, ahí, en lo que sea. ¿En qué forma actuó Dios para irlo formando? Déjeme otra vez, para ilustrar esto, compartir algunas de mis experiencias de lo que yo llamo disciplina formativa. Tengo aquí un par de ellas que nada más platicárselas me hace emocionarme. Yo recuerdo que cuando era niño, adolescente, allá en Ciudad Madero y aquí en Monterrey, los recursos económicos en casa no eran muy abundantes. A veces no eran ni suficientes. Yo me acuerdo que papá le decía a mi mamá por la mañana, al salir de casa, ve a la tienda, llévate tu libreta, era la tarjeta de crédito de entonces, y pide lo que necesites para la comida. Mamá le decía, es que ya la libreta está muy cargada. No quiero que el señor de la tienda me diga. Y decía papá, déjame ir a ver qué encuentro. A veces volvía con recursos suficientes, a veces no. Así estaban las cosas. Hasta que los hermanos mayores, 3, 4, los 5 hermanos mayores, comenzamos a tener ya un poco de productividad, a traer un poco de apoyo a casa. Mi hermano Roberto, que proveía casi con todo lo que Dios le daba. Y ya las cosas fueron cambiando. Yo veo eso como una disciplina formativa. No es agradable. Uno quisiera, aunque chico uno no tiene conciencia, uno quisiera tener abundancia de todo, no escasez. Repito, no nos dábamos cuenta que si había en la mesa frijoles y arroz, con eso teníamos, es comida. Hoy en día decimos, caray, frijoles y arroz todos los días, como que no es muy vasto eso, ¿no?
Pues de alguna forma Dios nos disciplinó, así, de una manera formativa, para que nosotros pudiéramos apreciar a futuro sus bendiciones. Al grado de que la formación fue tal que cuando ya vino la abundancia o la suficiencia, nosotros seguimos todavía en la austeridad. Es fecha que me da pena decirlo, ¿verdad? Pero van a decir que soy un tacaño. Pero yo no me puedo sentir cómodo gastando 1,000 o 1,500 pesos en una buena comida para mi esposa y para mí, simplemente dándonos el lujo de... Y a mi esposa está igual, aunque su niñez fue diferente. Pero ya estamos tan compaginados que ella piensa, y yo pienso, eso mismo lo podemos tener en casa con una mínima parte del gasto. Yo entiendo, son cosas diferentes. Y usted tiene derecho a pensar diferente a mí, pero yo le estoy hablando de una experiencia mía, de una disciplina formativa. Y hablando de eso, déjeme decirle otra disciplina formativa que yo desarrollé en casa. Yo aprendí que uno debe ser, si tiene la oportunidad, debe ser generoso con los siervos de Dios. Nosotros siempre estábamos en contacto con misioneros, pastores, seminaristas, en fin, todo ese tipo de personas. Y papá no tenía dinero, nunca tuvo dinero. Lo que nos dejó fue un buen nombre, que es de más estima que muchas riquezas. No tenía mucho dinero, pero tenía buen crédito. La gente le tenía confianza. Y no faltaba un misionero, un obrero, que venía y le decía, es que hermano, no tengo yo, necesito una estufa. Y le decía, ve a tal tienda ahí y yo voy a firmar por ti. Tú pide tu estufa y yo firmo de fiador. Y luego a otro que, me acuerdo de uno, ¿verdad?, que pidió un reloj de pulso. Él quería traer un reloj de pulso. ¿Para qué lo quería? ¿Quién sabe? Pero papá se lo concedió. A otro le dio la firma para que comprara un colchón. Y así por el estilo. El problema es que él no tenía dinero. Y aquellos a veces no pagaban, confiados en que al cabo el hermano Isaías es el fiador. Y obviamente fiador es pagador. Y me acuerdo yo que cuando yo estaba en la prepa empezando, venían los cobradores a la casa y se iba uno y llegaba otro, y a veces hacían filas, se juntaban, llegaban en motocicletas. En aquel entonces los cobradores traían sus mochilitas de piel a un ladito con todos los documentos ahí, y sacaban los documentos rosas y los azules y los blancos y los morados y todos. Y a mí me da mucha pena, mucha pena. Tal vez por eso fue que yo decidí estudiar leyes, para defender a papá de tantas presiones legales. El punto al que voy es que, de una forma u otra, esa fue una lección de disciplina formativa para mí, al grado de que yo hago lo que tanto critiqué en mi padre: ser generoso. Aunque trato de ser un poco más inteligente y trato de ver si la persona realmente lo merece o no lo merece. Porque si le voy a hacer un daño, ¿qué caso tiene? Estamos hablando de la disciplina de Dios para con nosotros. Y hemos establecido que, si bien no nos gusta la disciplina al principio, porque no es agradable, esa disciplina produce en nosotros al menos 2 frutos que ya hemos comentado. El pasaje que estamos estudiando continúa y luego pregunta, en la página 19, la pregunta 26, dice, la segunda parte de este versículo dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y luego nos pide que trabajemos, dice, elabore brevemente sobre el contenido de esa frase, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Bueno, ¿qué podríamos decir? El autor, voy a leer aquí el apunte, la respuesta, dice, es obvio que no debemos buscar el fruto de la disciplina mientras estamos atravesando por ella,
porque su efecto sobre aquellos en quienes se aplica es visto después. Obviamente, piense usted en esto. Me están dando unos buenos azotes. ¿A poco en ese momento yo estoy pensando en los beneficios de la disciplina? Por supuesto que no. En ese momento estoy pensando en cómo me puedo librar de la disciplina. ¿Cómo puedo liberarme de los azotes, varazos o lo que sea? Ya que se me pasa el dolor, ya que reacciono, ya que pienso y reflexiono, digo yo, me la tenía bien merecida. De hecho, me fue mejor de lo que yo hubiera pensado. De modo que no debemos buscar el fruto de la disciplina mientras estamos atravesando por ella, porque su efecto sobre los disciplinados se ve tiempo después. Yo creo que con algunas de las ilustraciones que le he compartido usted puede entender y podría platicarle más, que ese fruto de la disciplina definitivamente es visto después. Y como dice la Biblia, es un fruto que trae fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué podría usted decir, yendo a la pregunta 27? ¿Qué característica muestra, dice, el fruto de la disciplina? Y según el versículo que leímos ahí, el anterior, en la pregunta 26, el fruto es, dice, apacible de justicia. Y nos apoyamos en el apunte que dice, este fruto, dice qué palabras tan dignas de reflexión, este fruto ni se produce ni se madura con rapidez. El proceso de maduración de este fruto es largo, pero la madurez que alcanza el fruto lo hace rico y disfrutable. Hay veces que nosotros en casa estamos probando la fruta o comiendo la fruta, vamos a decir un plátano, ¿verdad? Y estoy seguro que usted se ha dado cuenta de la diferencia que hay cuando el plátano ha madurado en el árbol versus cuando ha madurado en la bodega. Obviamente en la región donde nosotros vivimos no produce plátanos, hay que traerlos de otras partes, entonces los traen verdes, los cortan verdes definitivamente y los almacenan. Cuando empiezan a ponerse ya amarillitos y todo, los sacan a la venta y todo, y está bien, así es el mercado. Pero unos jóvenes nos han regalado algunas ocasiones plátanos que ellos han estado cultivando en su casa o en su terreno donde ellos trabajan, y qué diferencia el sabor del plátano. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que este fruto no se produce ni se madura con rapidez. El proceso de maduración de este fruto es largo, pero la madurez que alcanza el fruto lo hace rico y disfrutable. Rico y disfrutable. Normalmente el fruto de la disciplina requiere de mucho tiempo para que aparezcan los resultados esperados. Yo aquí le he estado platicando de ilustraciones que todavía recuerdo, experiencias que viví cuando tenía yo 9, 10, 11 años. Hace 70 años, 71. Ha tardado. No digo que se ha tardado todo este tiempo el producir el fruto, lo que digo es que tardó. Y ya después que maduró y que yo empecé a aprovechar esos resultados, se hizo realmente rico y disfrutable. Dice el autor, normalmente el fruto de la disciplina requiere de mucho tiempo para que aparezcan los resultados esperados, y al principio esos resultados pueden tener un sabor de dureza, de amargura, como el fruto verde, pero al madurar han producido dos cosas: fruto apacible. Y nos dice el autor respecto de esta frase, dice, esta expresión sugiere, como lo indica la palabra, aquello que produce calma, paz, la sumisión del alma, fruto apacible. Este fruto hace que nuestro corazón confíe más plenamente en el Señor. Estamos hablando de la disciplina que Dios aplica a nuestra vida. Fruto apacible. Esto nos hace pensar en que una consecuencia que se espera de la disciplina es que nos haga concentrarnos más en limpiar nuestra vida de aquello que sabemos que ofende a Dios.
así como en un incremento de nuestra vida devocional, y eso nos va a acercar más a Dios, que es el propósito final, la santificación. Otra vez digo, el apóstol habla aquí como si fuera una verdad universal en relación con todos los afligidos por la disciplina, y es cierto, es cierto. Yo le digo una cosa, no hay un solo creyente que haya pasado por severas pruebas. Pregunte usted o revise su propia experiencia. No hay un solo creyente, me atrevo a decir, que haya pasado por severas pruebas, que no haya sido ricamente bendecido por ellas después, y que no pueda decir después: la llamada de atención que Dios me dio estuvo bien dura, pero fue benéfica. Antes de la disciplina, yo había perdido el rumbo, andaba por mi cuenta, no necesitaba nada. Ahora, después de ese jalón de orejas, puedo decir que ando en la palabra de Dios y estoy mucho más consciente de lo que Él espera de mí. Yo digo que ese es un resultado que acontece en el 100% de los creyentes honestos y sinceros. Y le aseguro que cuando lleguemos al final de esta vida, ninguno de nosotros sentirá que tuvo muchas más pruebas de las que merecía. Es más, ni una sola. Todas las que vinieron tenían su propósito. Estaban diseñadas especialmente a la medida de nosotros. Es posible que al recordar el pasado, es posible que al pensar en las pruebas a través de las cuales Dios lo hizo pasar, usted diga: llegó un momento en el que pensé que no iba a poder resistirlas. Llegó un momento en el que pensé que me iba a quebrar, iba a tronar. Sin embargo, el tiempo pasó y esas pruebas me fortalecieron. Y el fruto de esas pruebas me ha beneficiado el resto de mi vida. Y le garantizo que jamás ha habido un creyente que no fuera beneficiado de alguna manera por las pruebas que el Señor envió a su vida. Y si esta es la verdad bíblica que tenemos que aprender, entonces yo le digo una cosa: aceptemos la disciplina de Dios, porque su propósito es acercarnos a Él y avanzarnos en el camino de la santificación. Si las pruebas son severas, tal vez será porque nos hemos alejado demasiado de Él. Y la severidad es: ven para acá, el jalón va a estar duro. Vente para acá. De una cosa podemos estar seguros: las pruebas hacen que el verdadero creyente se acerque a Dios. Y el que ha fingido ser creyente se aparta. Déjeme terminar esta sesión. Ya propiamente hemos cubierto todo el material. Quiero compartir con usted una experiencia que viví otra vez hace muchos años. Parecería que todas mis experiencias son de hace muchos años, ¿verdad? Bueno, era más o menos el año del 52, tal vez. Yo estaba cursando el segundo de secundaria. Y en aquel tiempo, el programa de secundaria requería que cursáramos una clase que se llamaba trabajos manuales. Había que hacer algo con las manos. Yo no sé por qué, pero había que hacer algo con las manos. A veces encuadernábamos unas lecciones, qué sé yo. Y claro, nos enorgullecíamos mucho de ello. Yo, francamente, nunca he sido muy bueno con mis habilidades manuales. Y esas cosas me atormentaban. Pero había un muchacho en mi grupo, un muchacho cristiano. Él asistía a una iglesia bautista cercana a su casa. Muy buena persona, muy consagrado, él muy ecuánime. Se llamaba Rubén. Y ese muchacho, su papá tenía un taller de cerámica. Y digo, como yo no era bueno con esas cosas, le dije a Rubén, ayúdame, échame la mano. Y Rubén dijo: sí, hombre, cómo no, vamos a hacer algo de cerámica. Ese es mi mero mole, dijo él. Muy bien. Nos reunimos en el taller de su papá un sábado por la tarde. Y Rubén dijo que me enseñaría a trabajar el barro. Se suponía que yo debía hacer el trabajo manual, pero realmente me convertí en un mero espectador mientras él trabajaba.
había una mesa así circular, ¿verdad? Que le daban con el pie, vuelta y vuelta y vuelta así, jaloneada, y daba vuelta. Y entonces ahí en el centro estaba la cerámica y le iban formando. Usted más o menos tiene una idea de esos aparatos antiquísimos. Así trabajaba, estamos hablando de 1950. Pero antes de usar la mesa, Rubén tomó un vaso, un buen trozo de barro, ahí de la materia prima que su padre tenía, y lo agarró y lo empezó a mojar, ¿verdad? Y empezó a exprimirlo y a apretarlo, a apretujarlo, nomás así, a ponerle presión. Y el barro aquel empezaba a tomar pues una forma más manejable. Pero luego sucedió algo que me sorprendió, ¿verdad? Porque agarraba el barro con una mano y con la otra, ¡pah!, le daba el trancazo. Y luego la volteaba y para acá, y luego lo partía y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no íbamos a hacer una vasija de cerámica para el trabajo manual? Dijo, sí, digo, y la vamos a hacer tan pronto como el barro esté listo. Dije, está listo, ya lo tienes ahí húmedo, ya lo tienes ahí maleable y todo eso. Y entonces me dijo, lo que pasa es que el barro tiene una especie, tiene burbujas que no se ven en su interior. Nosotros vemos la parte exterior del material. Y entonces con estos golpes, con esta presión, con este amasijo que estoy haciendo, necesito sacarle todas las burbujas. Porque si no, esas burbujas se van a hacer visibles más adelante y van a echar a perder nuestro trabajo manual. Ajá. Por eso tengo que golpearlo, presionarlo, empujarlo, apretarlo, para sacarle todo el material, todas las burbujas y que el material quede listo. Una vivencia de hace muchos años. La traigo ahora a colación porque es una tremenda lección. Mientras yo estaba repasando las últimas páginas de este librito, la aplicación en particular, dije yo, qué tremenda lección. Eso, ponernos presión, golpearnos, ajustarnos, presionarnos, es lo que tiene que hacer Dios. Tratarnos con firmeza y a veces incluso con dureza, a fin de extraer todas esas burbujitas que tenemos de vanidad, de creernos mucho, de ser muy orgullosos, pretenciosos y qué sé yo. Porque todas esas cosas afectan el trabajo que Dios está haciendo por nosotros en esta vida. Así que a veces Dios tiene que tratarnos duramente, pero no lo hace porque esté enojado con nosotros. Rubén no golpeaba el barro porque estuviera enojado con él, lo estaba preparando. Y Dios no se enoja con nosotros porque nos portamos mal a veces, simplemente tiene que entonces disciplinarnos. Y cuando nos disciplina, repito, no porque esté enojado, es simplemente porque quiere hacer de nosotros vasos de excelencia. Pero antes, tiene que sacar todo aquello que pueda hacernos daño. Eso es lo que Él hace con nosotros. ¡Qué bendición! Cuando entendemos y aceptamos su voluntad y lo hacemos con obediencia y sencillez. Quiero invitarle para que el próximo domingo nos acompañe, igualmente a la misma hora, en este mismo lugar. A partir del próximo domingo estaremos viendo esta nueva lección, artículo 12, la doctrina de la seguridad del creyente. El maestro que tendrá a su cargo la clase es el hermano Jonatán, pastor asistente de nuestra iglesia. Y yo sé que él se ha estado preparando. Si usted todavía no tiene una copia de la lección y quiere, pídanosla. Y si usted la puede imprimir por su cuenta, se la mandamos copia electrónica. Si está usted a nuestro alcance, incluso se la podemos llevar. O si usted tiene manera de pasar por nuestras oficinas o por la casa de alguno de los pastores de la iglesia, tenemos copias a su disposición. No queremos que usted se quede sin esa lección que será muy importante. Lo esperamos entonces. Damos gracias una vez más a Dios. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor por nosotros y por tu amorosa
y sabia disciplina que nos acerca más a ti. Haznos entender y aceptar esa disciplina que con tanto amor tú ejerces sobre nosotros para acercarnos más a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.